Muy buenos días. Cargar de nuevo la página. Muy buenos días. Buenos días. Ya. Muy bien, estimados amigos, especialmente damos la bienvenida a este nuevo programa de culto en familia a través de nuestras redes sociales, especialmente en nuestro Facebook del Ministerio Cristiano Evangélico del Séptimo Día. Una bienvenida para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. También vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Obed Torres, que mediante Radio Umbral y su señal la 107.9 y su señal online comparte también esta transmisión. Gracias, Obed, por estar junto a nosotros mediante Radio Umbral a través de nuestro Facebook del Ministerio Cristiano Evangélico. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y por supuesto vamos a empezar cantando. Acá mi hijo nos va a compartir el, el tema que vamos hoy día a anunciar. Vamos a partir entonces, invito a los amigos a cantar. Vamos a cantar el 183. No me olvidé de ti. Muy bien, el himno 183, No me olvidé de ti. Ya, hijo. Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe, y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Que amé al
Muy bien, estimados amigos, bienvenidos a vuestro programa Culto en Familia a través de nuestro Ministerio Cristiano Evangélico. Damos la bienvenida a nuestro hermano Obed Torres que nos acompaña a través de Radio Umbral, la 107.9. También agradecemos a todos aquellos que se conectan, a la familia de mi hermana Marcia, junto a su esposo, nuestro hermano Rodrigo, que está habitualmente con nosotros, también a Pamela Carolina Novoa, saludos junto a Fabiana Acuña, y a nuestro nieto a Mateito también, saludamos a Andrés Plaza Reyes, a su madre, a su familia, a Daniela Acuña, a nuestra hermana Elba del Pilar Reyes Rodríguez junto a José Luis Acuña y a todos los que se conectan a través de nuestro ministerio cristiano, al pastor Andrés Fonsalida, a nuestro pastor Aldo Aguirre, a su hermosa familia. Gracias a todos ustedes, al Ministerio Cristiano Evangélico, que nos acompañan en nuestras redes sociales y por supuesto a través de nuestro Facebook. Bien, vamos a orar ahora, ¿cierto? Para poder comenzar el tema de hoy. Significa el tercer templo, voluntad divina o voluntad humana. Oremos entonces por todos aquellos que se conectan y por supuesto por el tema de hoy. Mi buen Padre Celestial, oramos en esta mañana para que usted nos dirija a través del estudio de su palabra y nos ayude a llegar a las mejores conclusiones, especialmente en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo hoy día. Bendiga a todos los amigos que se conectan a través de la red social, a todos los amigos que están necesitando de pan, de abrigo, de techo, especialmente aquellos que necesitan nacer de nuevo. Oramos por ellos para que usted los cuide y los bendiga. Gracias por todo, Padre amado, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Muy bien, vamos entonces a tratar de buscar un derrotero. Hoy en día nosotros, si buscamos en todas las redes sociales, hace bastante tiempo que hay bastantes anhelos, especialmente en un sector del cristianismo, especialmente en el mundo protestante, y por supuesto en gran parte en Israel, de poder volver a levantar el templo, que obviamente fue derrumbado por las hordas romanas en ese momento histórico en el año 70 después de Cristo. Y muchos hoy día anhelan, ¿cierto? Y desean volver a levantar lo que un día levantó Salomón, lo que después se reconstruyó mediante Zorobabel, lo que el templo cuando Jesús vino y conoció el templo de Israel, cuando estuvo Jesús caminando en ese templo, predicando en el templo, y después ese templo fue obviamente destruido por los romanos, y de ese momento en adelante siempre ha habido una inquietud por parte de gran parte de la cristiandad. ¿Es factible volver a levantar el tercer templo? ¿Volver a reconstruir el templo como los tiempos de Salomón o los tiempos de Cristo cuando estaba el templo en pie? Y uno se puede preguntar, ¿es la voluntad de Dios que se vuelva a levantar un templo en Israel? Y eso es lo que hoy día queremos definir. Si Dios está de acuerdo con levantar un templo o esto es simplemente voluntad humana. Ahora, si fuera voluntad humana, deberíamos preguntarnos quién está detrás de esta voluntad humana de querer levantar un templo. Y la pregunta ¿es necesario? ¿Y por qué debiéramos tener un templo en Israel hoy en día? Esa es la pregunta que quisiéramos hacernos. Y quisiera contextualizar que el Señor cuando sacó a Israel de la tierra de Egipto y lo llevó al desierto para poder volver a reeducar al pueblo de Dios, que estuvo muchos años prisionero en Egipto, Dios trató de explicar el plan de la salvación y de la redención para toda la raza humana mediante símbolos, figuras. Y para eso erigió un tabernáculo en el desierto, de acuerdo a lo que Dios le mostró a Moisés. Y ahí Dios le explicó el servicio del santuario y todas las fiestas solemnes. Pero cuando Israel se instaló en la tierra prometida, en la Canaán, mediante la conducción de Josué, y ellos pudieron someter a los cananitas y pudieron instalarse. Después, pasados los siglos, cuando Israel ya se estableció en Canaán, en la tierra prometida, Dios tenía el anhelo de construir un templo en el monte,
en el monte, en Jerusalén. Pero David intentó hacer esto y Dios le mostró a David que Dios no lo había a él autorizado construir un santuario. Pero sin embargo, de acuerdo a la herencia de su hijo Salomón, Dios permitió mediante el hijo de David, mediante Salomón, que construyeran un santuario. Y la historia nos indica que Salomón hizo un santuario, pero un templo, pero espectacular. Una maravilla de arquitectura. Los mismos principios que Dios le había mostrado a Moisés. Esa copia. Y entregó, por supuesto, toda una definición, el atrio, el patio, el altar de bronce, el altar de sacrificio, le mostró el lugar santo, donde estaba el candelero, con los panes de la proposición al lado, el altar del incienso, las cortinas del templo que separaban el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Era una maravilla de construcción. Dice la historia que todas las piedras del santuario fueron hechas a la medida y cortadas en canteras, de tal forma que cuando llegaban al monte, en Jerusalén, para construir, ningún hacha y ningún cincel se escuchaba, porque cada piedra se ensamblaba perfectamente. Fue una maravilla en arquitectura y en todos los procesos. Más aún cuando se inauguró Salomón el santuario, hubieron trompetas, música, arpas, trompeteros que cantaban y tocaron cuando se inauguró el santuario que levantó Salomón. Habían, por supuesto, muchas personas, habían ejércitos, ¿cierto?, que acompañaban a Salomón en este rito, en la inauguración de esta maravilla de santuario que se había construido. Sin embargo, pasando los siglos, llegamos al tiempo en cuando el profeta Jeremías le advierte a Israel que habían caído en apostasía. Dios a través de Jeremías les advirtió esa maravilla que se construyó, tengan cuidado porque vendrían los babilonios y la destruirían siempre y cuando ellos se cambiasen y no adorasen y menos trabajasen en la idolatría. Israel no escuchó al profeta Jeremías. ¿Y cuál fue el resultado? De un templo maravilloso que construyó Salomón, fue destruido por los babilonios que pasaron hasta el arado para que no quedase ningún vestigio. Esa maravilla fue destruida por causa de la apostasía de Israel. Sin embargo, el Señor en su misericordia, estando Israel, los judíos cautivos en Babilonia, mediante su mensajero Daniel, prometió, cierto, que iban a volver a Jerusalén y que Dios permitía que ese santuario, ese templo que fue derribado por los babilonios, esa maravilla que había construido Salomón, volvería a ser reconstruida, pero en tiempos difíciles, en tiempos angustiosos. Vamos entonces a abrir la Biblia en el libro del capítulo de Ageo. En el capítulo del profeta Ageo vamos a abrir nuestras Biblias. El capítulo 2. Bueno, la verdad de las cosas cuando se vuelva a reconstruir el santuario y Jerusalén, después que fue destruido por los babilonios, esa maravilla que había construido Salomón, las condiciones con las cuales después vuelven del cautiverio casi 70 años en Babilonia los judíos, no estaban ni las condiciones ni económicas, ni políticas, ni sociales para reconstruir un santuario. Pero sin embargo Dios prometió que tenían que levantar un templo. Pero las condiciones económicas no permitían quizás ni siquiera parecerse al templo que Salomón había construido. Quizás en calidad y en esplendor el otro santuario que tuvieron que construir después del cautiverio de Babilonia, cuando volvieron del cautiverio, no iba a ser lo mismo, no con la misma gloria, porque las condiciones económicas no permitían tener un templo tan maravilloso. Había que levantarlo con lo que había en ese momento y que no era mucho para hacer una cosa como lo que hizo Salomón. Pero ¿qué dice el profeta Ageo acerca de la reconstrucción del templo después del cautiverio de Babilonia? Capítulo 2 y versículo del 7 al 9 vamos a leer Ageo. Dice: haré temblar a todas las naciones y vendrá
el deseado de todas las naciones. Dios necesitaba volver a levantar un templo porque en quien vendría el Mesías. Y como le dice aquí, el deseado de todas las naciones. Y se llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a ese lugar, dijo el Señor. Y uno se pregunta, ¿cómo este templo que se está reconstruyendo después del cautiverio de Babilonia iba a ser mayor que el de Salomón si las cosas económicas ni los materiales se parecían al que hizo Salomón? Salomón construyó una maravilla, una hermosura de santuario, un santuario pero inmenso, un templo maravilloso. La ostentación del oro, de la madera, de acacia, todas las cosas. Hubieron trompeteros que cantaban, músicos, cantores, salmistas, un ejército que acompañaba a Salomón para la inauguración. Y los judíos se preguntaban, nosotros ahora, después del cautiverio de Babilonia, ¿cómo vamos a levantar un santuario mayor en esplendor que el de Salomón si los materiales de construcción que tenemos ahora ni se parecen? ¿Qué iba a hacer que este santuario que estaban construyendo después del cautiverio de Babilonia iba a ser de mejor esplendor de que Salomón? ¿Qué es lo que iba a dar el esplendor? Porque vendría el deseado de toda la gente, lo que le daría el mayor realce al templo que estaba levantando Zorobabel, que es lo que era, no era ni la madera, ni las piedras, ni el oro, porque a ese templo vendría el deseado de toda la gente. Jesucristo vendría y el mismo Señor Jesús se pasearía por ese templo, sanando y predicándolo. ¿Quién estaría ahí? Dios mismo en aspecto humano estaría el deseado de todas las naciones. En ese aspecto, ese templo tendría un mayor esplendor. Pero sin embargo, ese templo que fue levantado y después que en el tiempo Herodes lo arregló un poco más, ¿cierto? Hizo algunos compartimentos en el santuario, arregló algunas cosas en ese santuario Herodes. ¿Qué diríamos nosotros? Ese santuario que fue reconstruido después del cautiverio en el cual Jesús mismo estuvo presente, sanando y bendiciendo y predicando. ¿Qué dice el libro El deseado de toda la gente? Vamos a invitar aquí a mi esposa para que pase a leer un párrafo del libro El deseado de toda la gente. En la página 530, acerca de este templo. Ya en los tiempos de Jesús, este templo que se reconstruye, después que el de Salomón fue destruido por los babilonios, y después del cautiverio de Babilonia, cuando volvieron después de 60 años a reconstruir el templo y el muro y todas las cosas en Israel, obviamente que no tuvo el mismo esplendor del que Salomón, pero sin embargo Ageo decía que iba a ser de mayor esplendor a causa de la venida del deseado de toda la gente, que era Jesucristo. Leamos, estimada esposa Carmen, para que leas El deseado de toda la gente, la página 530. Hija, compártele para él. Pero el brillante cuadro de lo que Jerusalén podría haber sido se desvanece de la vista del Salvador. Él se da cuenta de que ahora está ella bajo el yugo romano, soportando el ceño de Dios, condenada a su juicio retributivo. Reanuda el hilo interrumpido de su lamentación, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarás sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Muy bien, muchas gracias. El deseado de toda la gente habla cuando Jesús estuvo, ¿cierto?, por entrar a esta Jerusalén, ¿cierto?, donde estaba el templo,
ya el segundo templo que se había levantado, entendemos que el primero había sido destruido por los babilónicos, el que había levantado Salomón con ese maravilloso esplendor, y este otro segundo templo, ¿cierto? Después fue levantado después del cautiverio de Babilonia, después de casi 70 años, y fue levantado y obviamente no tuvo el mismo esplendor desde el punto de vista del artífice, ¿ya? Porque los materiales no eran los mismos que habían antes, ni los recursos tampoco, pero sin embargo el profeta Ageo dijo que iba a tener mayor esplendor que el primero a causa de la venida a este santuario del deseado de toda la gente, que era el mismo Jesucristo. Sin embargo, en ese tiempo ya la nación judía era muy orgullosa de Jerusalén, de la ciudad y por supuesto muy orgullosa del santuario. Pero como dice el deseado de toda la gente, cuando el Cristo estuvo en el monte de los Olivos mirando, ¿cierto?, para estar presto a entrar, se dio cuenta que ese templo estaba siendo rodeado y estaban siendo, por supuesto, subyugados por los romanos. Ya era distinto y Jesús mirando ya hacia el futuro, Cristo ya se lamenta porque él sabe que de ese mismo santuario, que tan orgullosamente de nuevo los judíos estaban tan orgullosos de ese santuario, de ese templo y de esa ciudad, dijo Cristo, no quedaría piedra sobre piedra y nada quedaría. Miren lo que dice el libro de Lucas, cuando Jesús entró al santuario y cuando Jesús entró a Jerusalén. Vamos al libro de Lucas, al capítulo 19, a hacer un pequeño resumen, más o menos de lo que Jesús le sucedió cuando entró aquel día triunfal a Jerusalén. En Lucas 19, leamos del versículo del 28 en adelante. Dice, dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betjebe y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis, así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como se les dijo. Y cuando desataban el pollino, su dueño dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima en este asno. Ya a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprenda a tus discípulos. Y él respondiendo le dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, con vallado te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra. Y tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto conociste el tiempo de tu visitación. ¡Qué terrible escena! El judío de aquel entonces se vanagloriaba de la maravilla de su ciudad, Jerusalén, y del templo. Lo habían reconstruido después del cautiverio de Babilonia y eran orgullosos por la maravilla de templo que tenían. Pero Jesús, mirando mucho más hacia el futuro, dijo, este templo no quedará piedra sobre piedra, tus hijos morirán. Es decir, Jesús ya anunciaba la destrucción del templo. El primer templo fue destruido, ese que levantó Salomón en un momento por orden de Dios, una maravilla de aquel entonces hermosísimo, y fue destruido por la apostasía de Israel. Mediante Dios, el profeta Jeremías les advirtió que si no cambiaban, vendrían los babilonios. Y Nabucodonosor
invade Jerusalén y destruye el templo y pasa el arado. Y después de 70 años, Dios en su misericordia los saca del cautiverio, los vuelve a traer a su patria para levantar la ciudad y el templo que hasta ese tiempo conoció Jesús cuando estuvo el deseado de toda la gente. Pero Jesús, mirando mucho más allá al futuro, miró y dijo así, que no quedaría piedra sobre piedra de este orgullo de aquella nación judía. Veamos un poquito, hija, lea en la página 136, algún texto aquí. Ya, hija. Alégrate mucho, hija de Sión, de voces de jubilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. No tuvo el hijo del hombre trompeteros que anunciaran al pueblo que estaba en las calles de Jerusalén, el rey de reyes y señor de señores. No le precedía ejército alguno, ni le esperaban arcos de triunfo, ni le dieron la bienvenida a la ciudad los grandes de la tierra, ni llevaba tras de sí esclavos que pudieran regalar a los príncipes del pueblo. Al contrario, seguían a Jesucristo el Señor, los humildes de la tierra, los beneficiarios del amor de Jehová, los que por fe alcanzaron gracia delante de Dios de todo el universo. Si comparamos lo que sucedió con Salomón, donde habían trompeteros, música, un ejército que acompañaba y todo un pueblo, pero la diferencia ahora cuando Jesús entra a Jerusalén, ya no había trompeteros que lo acompañaban al Señor, no había músicos, no habían salmistas, no había un ejército que acompañara al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quiénes lo acompañaban? Solamente aquellos que habían sentido el poder de Dios en sus vidas, los cojos que habían sido sanados, los ciegos que ahora veían, los sordos que ahora escuchaban. Esas eran las personas que decían, ¡Hosana al Hijo de David! Si usted lee el libro de San Juan en el capítulo 12, ahí también estaba Lázaro, que iba delante del asno, delante de Jesucristo, en representación de aquellos que habían sido levantados de la muerte. Para el mundo no tenía ningún esplendor. No fue como lo fue en los tiempos de Salomón. Ahora Jesús, ¿quién lo acompañaba? No habían trompeteros, ningún ejército acompañó al Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente entraron junto con Jesús a Jerusalén los que habían sido tocados por el amor y la misericordia cuando Jesús los sanaba. Ahí estaba Lázaro también delante de ellos como testimonio de que Cristo, el que estaba ahí, era el deseado de toda la gente. Era Dios mismo y eso le dio esplendor a aquel templo. Pero sin embargo, como dijo Jesús, ese templo también sería destruido. La pregunta es ¿por qué el templo en los tiempos de Jesús iba a ser destruido por los romanos? ¿Cuál fue la causa? Entendemos todo que ya en el año 70 fue destruido por los romanos y no quedó absolutamente nada porque también fue quemado hasta los cimientos. Voy a leer en el libro El conflicto de los siglos, en la página número 21, algunas razones por las cuales ese templo también fue destruido, el segundo templo. Dice así la página 21 del libro El conflicto de los siglos. Jerusalén había sido honrada por Dios sobre toda la tierra. El Señor había elegido a Sión, deseóla por habitación para sí, como dice el Salmo 132 y versículo 13. Allí habían proclamado los santos profetas durante siglos y siglos sus mensajes de amonestación. Allí habían mecido los sacerdotes sus incensarios y habían subido hacia Dios el humo del incienso en ese templo, mezclado con las plegarias de los adoradores. En ese templo, allí había sido ofrecido día tras día la sangre de los corderos sacrificados, que anunciaban al Cordero de Dios que había de venir al mundo. Allí había manifestado Jehová su presencia en la nube de gloria. Uno entiende, ¿cierto?, que eso mismo pasó cuando se inauguró el templo de Salomón. Y algunos dicen, cuando lo hizo Zorobabel, no hubo ninguna nube de gloria. Pero sin embargo en el futuro estuvo el deseado de toda la gente.
Allí había asentado la base de la escalera mística que unía el cielo y la tierra, según el sueño, ¿cierto?, de Jacob. Que Jacob vería sus sueños, por lo cual los ángeles subían y bajaban, mostrando hacia el mundo el camino que conduce al lugar santísimo. Y aquí viene la reflexión en el conflicto de los cielos. De haberse mantenido Israel como nación fiel a Cristo, perdón, Jerusalén habría sido para siempre elegida por Dios. Vuelvo a citar las palabras del conflicto de los siglos. De haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida por Dios. Pero la historia de aquel pueblo tan favorecido en un relato de sus apostasías y sus rebeliones había resistido la gracia del cielo, abusado de sus prerrogativas y menospreciado sus oportunidades. ¿Qué es lo que hizo que todos estos templos, tanto el de Salomón como en los tiempos que tuvo Jesús en ese templo, fuesen destruidos? Por la apostasía. La apostasía condujo a la destrucción de estos dos templos. Y el conflicto dice, ya perdieron toda gracia Jerusalén, ya no sería jamás la ciudad elegida por Dios. ¿Por qué proceso? Por la apostasía. Fue tan grande la apostasía en los tiempos de Salomón y la apostasía que tuvo Israel hasta cuando vinieron los babilonios, que después que reconstruyeron el nuevo santuario después del cautiverio, volvieron a la apostasía. Y fue tan grande la apostasía en los tiempos de Cristo Jesús que vino el Señor, el deseado de todas las naciones, y lo mataron, lo crucificaron. Fueron tan orgullosos esta nación que ellos dijeron, crucifícale, crucifícale. Y más encima dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Terrible fue la condenación de sí mismo, de esta nación y de esta ciudad. Pero sin embargo, hoy en día quieren volver a reconstruir un templo. Quieren volver a levantar ahora el tercer templo. Y uno se pregunta, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Es de voluntad del Señor que se levante un tercer templo? Yo quiero invitarlos a leer en Segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer Segunda de Tesalonicenses. Leamos un poquito. Porque hoy en día quieren volver a hacer un tercer templo. No siempre las cosas son de voluntad de Dios. David quiso hacer el templo. ¿Qué dijo Dios? No es parte de mi voluntad que tú me levantes un templo. Y ese trabajo se le dejó a su hijo Salomón. Pero hoy en día, muchos protestantes, muchos evangélicos, muchos protestantes en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, anhelan ellos y comparten y están apoyando para que en Israel levante un tercer templo. La pregunta es, ¿Dios está detrás de esto o hay alguien más que no es Dios el que está intentando levantar un tercer templo? ¿Y por qué? En Segunda de Tesalonicenses, vamos a leer un poquito, lo que ya nos muestra. Siempre todo esto fue por apostasía. Y dice el libro de Apocalipsis que toda la tierra se va a maravillar en pos de la bestia. Porque quieren invalidar la ley del Señor. Quieren echar abajo el día sábado para levantar el domingo. Y siempre esto se levantó y se destruyó por la apostasía. En Segunda de Tesalonicenses, leamos el capítulo 2. Versículos del 3 al 4, que es lo que se viene hoy en día para el tiempo del fin. Dice así, del 3 al 4 de Segunda de Tesalonicenses.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Cuando el hombre se levante contra todo lo que se llame Dios, cuando quieran invalidar su día santo, su ley, y levanten leyes espurias. Dice, nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga. No vendrá. ¿Quién no vendrá antes que venga la apostasía? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Alguien quiere manifestarse, alguien quiere volver instaurando la apostasía, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice que alguien viene que quiere sentarse en el templo de Dios. Por lo tanto, no hay templo hoy en día. Pero hay alguien que es el hombre de pecado, que a él le interesa que se levante un tercer templo, porque él quiere ir a Jerusalén a sentarse en el templo de Dios y ser objeto de culto. La vez pasada hablamos acerca del gran engaño para el tiempo del fin, que vendrá Satanás haciéndose pasar como ángel de luz, que tratará de imitar la segunda venida de Cristo y se presentará como el Cristo, haciendo obras maravillosas, pero mentirosas, levantando a los muertos, pero que no son los muertos, son espíritus de demonios. Pero ¿qué le falta al hombre de pecados para completar toda esta maquinación? Porque él viene y se hará pasar por Jesucristo haciendo milagros mentirosos. ¿Qué le falta? Un lugar donde sentarse para ser objeto de culto. Nosotros no debemos olvidar que este ángel mentiroso, él fue echado del templo. Dice así el profeta Ezequiel, Ezequiel 28. Dice que su corazón se llenó, se ensoberbeció, se levantó contra la ley del Señor, pero fue echado del monte de Sión, donde Cristo, el Padre y el Espíritu Santo eran el centro de toda la adoración. Y Satanás fue echado de ese lugar, y él quiere volver, y quiso volver, pero fue echado del santuario en el cielo. Pero él ahora quiere ser como Dios, sentarse en el templo de Dios para ser objeto de culto. Satanás vendrá haciéndose pasar por el Cristo, pero sin embargo le falta el templo donde sentarse y ser objeto de culto. Quiero leer en el conflicto de los siglos la advertencia que el Señor nos hace mediante este libro, el conflicto de los siglos, en la página 651. Vamos a pedirle, para molestar a mi señora, vamos a pedirle. Bien, vamos a leer en la página 651 una amonestación y una advertencia que se hace para nuestros días. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía y en la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. ¿Qué está haciendo Satanás hoy en día? Esfuerzos para la gran lucha final contra Cristo y sus discípulos. ¿Y cómo se traducen esos esfuerzos de Satanás? El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. Satanás viene con poder, mentirosos por supuesto, se hará pasar por el Cristo y está preparando al mundo protestante y al judaísmo para que levanten un tercer templo. Y él como el Cristo se pasará por este mundo sanando y bendiciendo y llegará a Jerusalén lo mismo que un día hizo Cristo cuando entró triunfal y llegó al templo a predicar. Pero ahora no es Cristo, es Satanás, que está pidiendo mediante agentes humanos que levanten un templo para él copiar la gloria que solamente le pertenecía al Hijo de Dios.
y cómo las naciones se reunirán delante de este falso Cristo. Cómo lo apoyarán las Naciones Unidas para que él vaya a Jerusalén y se siente para ser objeto de culto. ¿Y en qué lugar él ha pedido? Lo que sucede si nosotros vamos a leer en Zacarías capítulo 14. Vamos a Zacarías capítulo 14. La visión del profeta Zacarías, Satanás se la está robando. Esta es una visión que el Señor mediante el profeta Zacarías lo puso para después del milenio. Cristo viene, cuando Cristo viene por segunda vez, toma a los hijos de Dios y los traslada al cielo, donde preparó moradas como dijo en San Juan. Pero durante ese tiempo, cuando está en el cielo con aquellos con sus hijos, van a pasar 1000 años en que Satanás será prisionero, como dice Apocalipsis 20. Y después del milenio, Cristo vuelve con la nueva Jerusalén. Cristo viene con la nueva Jerusalén. Y la pregunta es, ¿dónde se asentará después del milenio la nueva Jerusalén? Es lo que el Señor muestra a través del profeta Zacarías. Sin embargo, Satanás se apropia de esta promesa para ponerla en el tiempo de hoy. Dice así el profeta Zacarías 14 y versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo de él un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esta es la promesa cuando Cristo venga después del milenio. Antes que la nueva Jerusalén se asiente, Cristo bajará, pondrá sus pies en aquel monte y se partirá hacia los 4 extremos, haciéndose un valle gigantesco donde la nueva Jerusalén se asentará. Satanás ha deseado de todas las formas ser semejante al Altísimo, como dice el profeta Isaías, subir a los lados del norte y en el monte del testimonio poner su santuario y su templo, poner su trono. Pero como Satanás fue expulsado del cielo, del santuario celestial, él aquí en la tierra le quiere robar la gloria que solamente le perteneció a Jesucristo. Cuando Jesús entró a Jerusalén, no hubo ningún ejército, ninguna nación que acompañara al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hubieron trompeteros para él. Pero Satanás se quiere robar la gloria de Jesucristo. Se quiere hacer parecer a Cristo. Vendrá por segunda vez, pero en forma falsa y que no es el Cristo. Y quiere entrar a Jerusalén y quiere un templo ahora para que cuando venga pronto sentarse en ese lugar. Las naciones lo acompañarán, ejércitos lo acompañarán, cantores le acompañarán, pero no es Cristo el que viene. Satanás al tercer templo a sentarse, como dijo el apóstol Pablo, quiere sentarse en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios. Satanás está listo para venir en forma mentirosa y le falta aquel lugar donde el profeta Zacarías predijo que algún día Jesús vendrá después del milenio, como dice el conflicto de los siglos. Antes que la nueva Jerusalén aterrice, Jesús vendrá, pondrá sus pies en el monte de los olivos y se partirá en una gran planicie. Satanás desea esto. Tristemente aquí en la tierra, aquel templo en que decía el profeta Ageo que vendrá el deseado de todas las naciones, quizás no le dieron el mismo esplendor a estas naciones al recibirle. Pero lo maravilloso fue que cuando Cristo, después de su muerte, ascendió al cielo, todas las huestes angélicas lo acompañaron al santuario celestial. Hubieron trompetas en el cielo, hubieron arpas, música, ángeles que lo acompañaron en aquel momento glorioso cuando Cristo asciende después de su resurrección. Miles que lo acompañaron como las gavillas, las primicias de su resurrección, le acompañaron a la nueva Jerusalén, donde dice así el Salmo 24, alzaos puerta eterna, alzaos vosotras puerta eterna, alzaos vosotras y entrará el Rey de Gloria. Y ahí entró el Rey de Gloria en el cielo
sentándose al lado del Padre. Satanás le quiere robar a Cristo toda la adoración. Y lo que está haciendo hoy en día es exactamente lo mismo, pero aquí en la tierra. Satanás viene como el falso Cristo, pero necesita un templo para él sentarse y ser adorado. Alguien se preguntará lo maravilloso de aquel santuario. Vamos un poquito al Salmo 48, cómo el salmista relata acerca de aquella maravilla de la Nueva Jerusalén y del santuario. Salmo 48, vamos a leer versículos del 1 al 3, la maravilla de Jerusalén y del santuario. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos y viéndola ellos se maravillaron. Ese es el relato que el Señor nos hace mediante el salmista de la maravilla de la Nueva Jerusalén y de su santuario. Satanás quiere robarle toda la adoración a Cristo. Él quiere ser como Dios y tener su propio trono, pero necesita un santuario. Sin embargo, no está en los planes del Señor ni del cielo levantar un tercer templo. Solamente es instado por este enemigo de Cristo mediante agentes humanos, volver a ser un tercer templo. Y muchos dirán, ¿es posible que en aquel lugar, especialmente en Israel, donde es un foco de grandes conflictos históricos, donde se ha alentado nación contra nación, donde todas las potencias que convergen ahí no se ponen de acuerdo? Por un lado se apoyan con árabes, por un lado apoyan a los judíos, en fin, todo hace, ¿cierto?, que es imposible que las naciones se pongan de acuerdo. Es imposible que algún día las Naciones Unidas se pongan de acuerdo para levantar un templo. Pero la historia indica que Satanás es capaz de reunir a las naciones en contra de la Jerusalén. Miren, vamos al libro de Josué. En el libro de Josué, en el capítulo número 9, leemos del versículo del 1 al 2. Josué, capítulo 9, Josué, versículos del 1 al 2. Josué, versículos del capítulo 9, del 1 al 2. Dice así. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en todas las costas del mar grande delante del Líbano, los eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Usted se pregunta, eran reyes que tienen muchas dificultades entre ellos mismos. Había mucha diferencia en aquel tiempo en estos reyes, pero lograron concertarse, ponerse de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Y yo les pregunto, ¿usted cree que Satanás no va a lograr concertar a los reyes de la tierra para que puedan levantar un tercer templo? Mire lo que dice Apocalipsis 17. Vamos un poquito a Apocalipsis 17. Leamos del versículo del 12 al 14. Apocalipsis 17 es lo que Dios muestra para el tiempo del fin. Del 12 al 14, Apocalipsis 17, estimados amigos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino,
pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Como dice Apocalipsis 13, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Pero dice que en el tiempo al fin, 10 reyes le darán todo su poder y toda su autoridad. ¿Usted se recuerda que estos reyes en Canaán, que tenían mucha diferencia entre ellos, pudieron lograr ponerse de acuerdo simplemente para hacer frente a Josué y a Israel? Pero sin embargo, en el tiempo al fin Satanás logrará unir a los reyes de la tierra en pos de la bestia. ¿Para qué cosa dice ahí? Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Aquí la Biblia muestra que sí es posible, que las naciones se pongan de acuerdo para levantar un tercer templo. Así como en los tiempos de Josué, estos reyes se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué, pero aquí se ponen de acuerdo mediante mediante Satanás, que los insta para que estos reyes se pongan de acuerdo y le entreguen la autoridad a la bestia. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 1. Vamos ya casi para ir terminando y dar las conclusiones. Primera de Reyes, capítulo 1. Leamos del 38 al 40. Y descendieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, Benania, hijo de Joaida, y los certeos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gibón, tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, tocaron trompeta y dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, cantaba la gente con flauta, decían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Esto es lo que quiere Satanás: volver a rememorar lo que un día hizo Salomón, cuando todos salieron para inaugurar el santuario. Todos se juntaron, los capitanes, los trompeteros, la gente que alababa, que hasta la tierra parecía temblar. Pero vendrá Satanás como el falso Cristo. Todas las naciones lo apoyarán, lo llevarán, los ejércitos irán delante de él, y toda la gente dirá: Hosana el que viene en el nombre del Señor, porque toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Como dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que se manifestará primero la apostasía. Siempre se ha manifestado antes de estos desastres. Y la apostasía se está manifestando cuando los Estados Unidos de Norteamérica quieren invalidar la ley de Dios para colocar una ley dominical espuria. Isaías, capítulo 35. Vamos rápidamente al capítulo 35 de Isaías. Satanás quiere copiar toda la gloria de Cristo, toda. Pero nos preguntamos, queridos amigos, si en estos días se va a levantar un tercer templo, que no es por voluntad de Dios. Satanás está instando a las naciones, utilizando a los mundos protestantes, utilizando al judaísmo más radical y al mundo protestante para hacer un tercer templo, que no es de voluntad divina, sino que está Satanás, porque él quiere copiar lo que un día hizo el deseado de todas las naciones, robarse toda la gloria que solamente a Cristo le pertenece. No vendrá antes que se manifieste la apostasía. Satanás vendrá como Cristo, haciéndose pasar por Cristo, pero le falta un lugar para que sea adorado, un santuario.
Pero ¿qué condiciones van a rodear cuando Satanás quiera entrar a Jerusalén para los tiempos del fin? Leamos del versículo del 1 al 10 en Isaías 35. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantarán con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, ellas verán la gloria de Jehová, la hermosura de nuestro Dios. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantarán la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de agua, en la morada de chacales en guarida. Será lugar de cañas y de junco, y habrá allí calzada y camino. Será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará porque caminan los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, con gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán de la tristeza. Esto es lo que Dios quiere para después del milenio. La gloria de Sión, camino, el sequedal se convertirá en llanura verde, la rosa de Sarón, todo florecerá. Esa es la gloria que espera cuando haya un cielo nuevo y una nueva tierra donde se posará la nueva Jerusalén. Pero el tercer templo se hará en un momento donde estamos viviendo cambios climáticos, donde el desorden de la naturaleza está al día, donde hay sequedad, donde hay sequía, donde se secan los arroyos, donde hay hambruna, donde hay necesidad, donde hay corrupción, donde el hombre es alzado por todo lo que se llama Dios. Ese es el momento en que Satanás está levantando su tercer templo, mientras que Cristo vendrá en la nueva Jerusalén, en un cielo nuevo y en una nueva tierra. Por tanto, estimados amigos, la futura gloria del Sión es para después del milenio. Todo lo que era seco volverá a ser un jardín. Pero Satanás está levantando un tercer templo en un momento en que estamos viviendo hambruna, peste, hambres y todas las necesidades. La gran diferencia de él con la futura gloriosa futuro de Sión. Quisiera terminar, estimados amigos, con otro argumento para darnos cuenta que este tercer templo no es la voluntad del cielo. Los invito para ir terminando al libro de Hebreos, al capítulo número 9, en Hebreos 9. Y en Hebreos 9 el apóstol Pablo presenta cómo era el culto judío. Ya hace una distinción entre el culto judío o el pacto antiguo y el nuevo pacto. Y vamos a leer algunas partes de este capítulo de Hebreos 9 para ir terminando. Dice, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa con los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del lugar llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y ahí estaba el arca del pacto. Entonces dice el apóstol Pablo que ese culto judío estaba en base a este santuario, era el santuario terrenal. Pero ¿qué era lo que era esto? Dice el apóstol Pablo. Si leemos después en el versículo número 11, para ir resumiendo, dice, pero estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre ni de machos cabríos, ni de becerra, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, la sangre de los machos cabríos y la ceniza y la de la becerra rociadas, a los inmundos santifican para la purificación, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Y si uno lee el versículo 23, dice Hebreos 9:23, dice aquí: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante nosotros, ante Dios. Es decir, tenemos un santuario hoy en día, pero ese santuario está en el cielo, el verdadero tabernáculo, el verdadero santuario está en el cielo, y el que está en el cielo es Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. La pregunta ¿es necesario entonces un santuario aquí en la tierra? Si hoy en día tenemos un verdadero santuario donde Cristo entró después de su resurrección haciéndose ministro por nosotros, donde dice que hoy día lo que da validez es que el Cristo murió por nosotros y su sangre, ni siquiera la sangre ni de los toros ni de los machos cabríos puede ofrecer la remisión de nuestros pecados, sino que es más efectiva la sangre de Cristo. Si alguien hoy en día quiere levantar un santuario aquí en la tierra, es simplemente negar la cruz de Cristo. Todos aquellos que anhelen levantar un tabernáculo aquí en la tierra, están negando la eficacia del sacrificio de Jesús. Terrible es que el mundo protestante haga tantos esfuerzos para que se levante un tercer templo, y estos protestantes con eso niegan la eficacia del sacrificio de Cristo, porque Cristo murió una vez y para siempre. ¿Y por qué fue así? Porque ascendió al cielo haciéndose el sumo sacerdote del verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Hacer hoy un tabernáculo hoy en día es negar el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, en aquel entonces, y estaba el sacerdote por sacrificar a aquella víctima como se hacía día a día y vez tras vez, esa víctima cuando Cristo muere dijo, consumado es, esa víctima al sacerdote se le arrancó de las manos. Primera vez en siglos de sacrificio, esa víctima se arrancó de las manos del sacerdote y el cuchillo cayó de sus manos. Más aún, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo como que si una mano invisible diese término a este sistema de sacrificio. Si alguien hoy en día pretende en el mundo protestante avalar dicha postura, levantar un tercer templo, es negar la eficacia del sacrificio de Cristo. Estimados amigos auditores, como hemos visto a través de toda la palabra de Dios, un tercer templo es simplemente promovido por Satanás. Él necesita un lugar para cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo, un lugar donde sentarse y ser adorado como Dios. Pero Cristo trascendió los cielos haciéndose ministro del verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Y promover hoy día un tabernáculo hoy en día es negar el sacrificio de Jesucristo. Que Dios les bendiga y muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva jornada. El tercer templo no es de voluntad del Señor, es simplemente la promoción de Satanás mediante sus agentes para tener un lugar, para cuando Él aparezca como falsamente el Cristo, un lugar donde la gente lo vaya y lo adore. Tengan cuidado, lean la palabra de Dios,
con ruego y oración. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva jornada. Muy bien, vamos a despedirnos, vamos a cantar, Constancita, el himno. ¿Cuánto me dijo usted que tiene? ¿El 500? 529. ¿Cómo se llama ese himno, hija? Iglesia de Cristo. Muy bien, vamos a cantar para despedirnos con el himno Iglesia de Cristo, el 529. Muy bien, estimados amigos, muchas gracias por acompañarnos cada sábado mediante este programa Culto en Familia a través de nuestro Facebook. Agradecemos a Obestores que también nos acompaña mediante Radio Umbral, mediante social la 107.9 y a todos aquellos que hoy día están junto a nosotros. Un abrazo, estimados amigos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto. Dios les bendiga.